Hola amigos de Facebook, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca del significado de la Pascua, porque hay un malentendido y es producto del desconocimiento que mucha gente tiene de lo que significa la Pascua y lo que es la Pascua. Y se ha convertido en una fiesta que nada que ver con lo que realmente es. Hoy día podemos oír que la Pascua se convierte en el Día de la Coneja, así le llaman en algunos lugares, y que parte de la celebración es los huevos que la coneja, según eso, pone. Para empezar, los conejos no ponen huevos, ¿verdad? Y no nada que ver con lo que es la fiesta de la Pascua. Y el propósito que tengo es de ayudarte a entender esta fiesta importante para ti, para mí y para Dios, ¿verdad? ¿Qué es esta fiesta? Y vamos a empezar recordando que el pueblo de Israel es un pueblo que Dios estableció como su pueblo y que lo utilizó como un pueblo modelo para establecer, para declarar lo que Él quería que la humanidad siguiera como un comportamiento que le agradaba a Él. Entonces Él tomó al pueblo de Israel y lo formó, y a través del pueblo de Israel a todos nosotros nos enseña qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese pueblo de Israel fue fundado con Abraham, y a él se le hizo la promesa de que en él iba a haber una gran nación. Y ahí el Padre mostró su poder, puesto que Adán ya era de una edad avanzada, y su esposa, aparte de que también era de edad avanzada, pues era estéril. Pero finalmente les dio un hijo, ese hijo fue Isaac, y a él también le dio la promesa de que en su descendencia iba a tener una gran nación. Eh, Isaac se casó con Rebeca, que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y finalmente en Jacob, pues se hizo firme esa promesa, y Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y esos 12 hijos fundaron 12 familias, y con esas 12 familias inició el pueblo de Israel, eh, que en un tiempo de su existencia se, se movió a Egipto por una situación de hambre, ¿verdad? Ahí Egipto les dio asilo a través de su hijo José. Es una historia hermosa la de José, que en su tiempo vamos a analizar detenidamente. Total que Egipto les dio asilo, y Jacob con sus 70 miembros de la familia se movieron allá. Ahí les dieron un lugar donde vivir, los protegieron, les dieron de comer, o sea, los cuidaron. Pero llegó un momento en que esas generaciones desaparecieron porque murieron, y un nuevo faraón que surgió, al ver que era una gran población, porque llegaron a ser ya mucha gente, ¿verdad? Como Dios les había prometido, tuvo miedo de que ese pueblo que estaba viviendo en su país en algún momento se sublevara y se les pusiera en contra, y que pues lo sacaran, ¿verdad? Entonces él hizo varias estrategias para minimizar ese riesgo. Lo primero que hizo fue quiso frenar el crecimiento de ese pueblo, y lo hizo mandando matar a los niños, ¿verdad? A todo niño, porque él decía, si yo corto esa generación, pues ya ellos no van a crecer. Entonces manda matar a todos los niños, ¿verdad? Ahí el único que se salva es Moisés, porque tanto la mamá como el papá lo ponen en una canastilla y lo echan al río Nilo, ¿verdad? Y esa canastilla es recuperada por una hija del faraón. El faraón era el rey de aquel entonces de Egipto, de muchísimo poder tenía el faraón, porque era un pueblo de los más sobresalientes de esa época, ¿verdad? Por su ejército, por sus riquezas, por todo. Entonces la hija
que no podía tener hijos, que no tenía hijos, lo recupera y le pide al papá, que es el faraón, que se lo deje quedar y se queda con él, ¿verdad? Pero para poderlo criar, pues necesita una nodriza, quien lo amamante. Dice la palabra de Dios en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 21, que la hermana de Moisés, María, fue mandada por sus papás para que fuera vigilando a través de la trayectoria que la canastilla siguiera por el río, a ver dónde quedaba. Y cuando vio que llegó a manos de la hija del faraón, ella misma se presentó con la hija del faraón, y al momento que la hija quería una nodriza, ella misma dijo: yo conozco a alguien. Y por eso que, pues, por recomendaciones de esa niña, la nodriza de Moisés, pues, fue su propia mamá, ¿verdad? Entonces él creció como hijo de faraón, ¿verdad? Con toda la opulencia del reino de aquel entonces, pero él sabía que también venía del pueblo hebreo, que en ese entonces era esclavo, ¿verdad? En una ocasión, ya Moisés siendo un adulto, ¿verdad? Y viendo cómo maltrataban a los hebreos, porque pues eran esclavos, ellos hacían para todo Egipto los ladrillos. Ese pueblo, el pueblo de Israel, eran esclavos y hacían ladrillos, ¿verdad? El hacer ladrillos pues es un trabajo muy pesado, y al ver que a uno de sus compatriotas, un soldado egipcio, lo maltrataba, y Moisés lo defendió, lo quiso defender, y como Moisés era una persona pues bien alimentada, entrenada para la batalla, entrenado, pues era toda la instrucción que recibían los hijos del faraón, pues mata a ese soldado, ¿verdad? Mata a ese soldado egipcio. Y había una ley en ese entonces que todo hebreo que matara a un egipcio pues era condenado a muerte. Entonces él, para evitar ese castigo, tuvo que huir y se fue a la edad de 40 años. Él huyó, ¿verdad? Y se fue allá al desierto, y ese tiempo pues bueno, siguieron el pueblo esclavo, pero el pueblo clamaba a Jehová, clamaba a Dios para que lo liberara. Entonces, a la edad ya de 80 años, después de haber vivido 40 años en el desierto, Moisés, en donde se casó, tuvo hijos, ¿verdad? Dios le habla, ¿verdad? Para que vaya y libere a su pueblo. Al principio, pues Moisés se negó, pues porque él pensaba que no podía, porque aparte era tartamudo, y porque decía: bueno, ¿y qué les voy a decir cuando llegue allá? ¿Que quién me envió? Entonces el Señor, cuando Moisés le pregunta: ¿a quién diré que me envía?, fue cuando él dijo: les vas a decir que yo soy el que soy. Y Jehová en hebreo significa Yud-Hei Vav-Hei. Jehová es una contracción de la palabra Yud-Hei Vav-Hei, que significa yo soy el que soy, y por eso es la palabra de Jehová, yo soy el que soy. Y dice: tú le vas a decir al pueblo que te envía, yo soy el que soy. Total que Moisés y Aarón, que es el hermano, van, ¿verdad? Y se presentan a Faraón, se presenta primero al pueblo, ¿verdad? Va Aarón porque Aarón había crecido en el pueblo ahí, dado que Moisés había crecido fuera en el desierto, para que lo reconocieran como un hebreo. Entonces Aarón hace una especie de intermediario para que el pueblo lo reconozca y lo acepte, y lo acompaña también para ver al faraón, porque pues Moisés era tartamudo, y pues él iba a ayudar, y como fue, le ayudó a explicarle al faraón lo que quería Dios. Desde un principio, nuestro Padre Celestial dijo que él le iba a cerrar el corazón a faraón para que no dejara salir a su pueblo, porque Moisés iba con la encomienda de pedirle a faraón que los dejara salir, que los dejara liberar, que les permitiera ir a la tierra que a Abraham, a Isaac y a Jacob se les había prometido, ¿verdad? Que los dejara ir ahí, que era la tierra de Canaán. Pero el padre le dijo a Moisés: yo le voy a cerrar el corazón a faraón para que se den cuenta que Dios nada más hay uno. Porque en ese entonces Egipto tenía muchos dioses, como muchas naciones del mundo antiguo tenían muchos dioses.
el dios del fuego, el dios del trueno, el dios del agua, en fin, había un montón increíble de dioses, ¿verdad? Entonces él quiso demostrar que Dios nada más era él. Por eso le cerró el corazón a Faraón para hacer toda la serie de eventos que sucedieron en Egipto, para que se dieran cuenta la magnitud del poder del único Dios que era él. Y le cerró el corazón, y para poderlo ir ablandando y para poder ir mostrando su poder, empezó a mandar plagas. Y les dijo que si no dejaba salir a su pueblo, plagas iban a llegar a Egipto. Y así fue. No los dejó salir y empezaron a llegar las plagas como ranas, como que el agua se convirtió en sangre, como piojos, como langostas que acabaron con los cultivos, como granizo, ¿verdad?, que también acabó con los cultivos, con una oscuridad tremenda que hubo, que en ese entonces nada se podía ver porque todo esto era oscuro por mucho tiempo, perdón. Y así, y la última plaga fue la plaga del espíritu de muerte. Y aquí le dijo Jehová a Moisés que le dijera a Faraón que si no dejaba salir a su pueblo, iba a mandar un espíritu de muerte que iba a matar a todo primogénito de ese país, tanto de hombre como de bestia. Entonces, y le dio también a Moisés unos estatutos, unos reglamentos que tenía que hacer el pueblo para evitar ser tocado por ese espíritu de muerte. El pueblo de Israel tenía que hacer cierto ritual para poder librarse de esa plaga. Y ese ritual era matar tanto un cordero o una cabra, ¿verdad? Matarla y comerla, ¿verdad? Asada, ni cocida ni cruda, sino asada, comérsela y no dejar absolutamente nada para otro día. Y con la sangre de ese cordero, ¿verdad?, iban a tomar una especie de brocha hecha con ramas, llamado hisopo, y que se iban a mojar la sangre, esas ramas en esa sangre, e iban a hacer una marca en la puerta principal de la vivienda, que era marcar los postes, que son los verticales, y el dintel, que es el horizontal, con esa sangre. Y ese va a ser una marca que el espíritu de muerte que iba a estar ahí matando a todo primogénito iba a reconocer. Y que con eso el pueblo de Israel iba a sobrevivir, que el espíritu de muerte no los iba a tocar, ¿verdad? Entonces, pero que no debían de salir de sus casas en esa noche, porque iba a haber una mortandad por todo Egipto. Imagínense la cantidad de pueblo que era en ese entonces Egipto. Bueno, pues en cada casa de ese pueblo hubo un muerto, porque el espíritu de muerte mató a todo primogénito. El primogénito es el primer hijo de cada familia. Entonces en todas las familias hubo un muerto, inclusive en la familia de Faraón, porque su primogénito también fue muerto, ¿verdad? Y debido a toda la calamidad que trajo, las plagas, y en especial esta última, finalmente el Faraón los dejó salir, ¿verdad? Los dejó ir, ¿verdad? Y el pueblo se fue, ¿verdad? Empezaron a moverse. Había un ritual ahí de qué cosas tenían que sacar, cómo tenían que hacer. Todo Dios, porque es un Dios de orden, dio instrucciones específicas de lo que tenían que hacer. Con mucho detenimiento, con mucha precisión, les dijo qué era lo que tenían que hacer, y así lo hicieron. Finalmente Faraón los dejó ir. Y ese evento, esa situación se festeja con la Pascua, porque Dios dio unos reglamentos para que de ahí en el futuro, cada año se celebrara la Pascua, y dio reglamentos de que tenían que hacer, ¿verdad?, para festejar ese día. Y esa es una festividad perpetua que se festeja hasta hoy día, que es en celebración a aquel día en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La Pascua en hebreo significa, es la palabra Pasaj. Pasaj en hebreo es la Pascua,
Y pasaj significa pasar por encima, que significa que el espíritu de muerte pasó por encima de la casa de los hebreos para librarlos de la muerte, porque vio el espíritu de muerte en sus casas la marca que Dios pidió. Hoy día esa misma situación está sucediendo. En esta peste, que este espíritu de muerte que anda por el mundo llamado coronavirus, hermanos, amigos, lo que se nos ha pedido es que no salgamos de nuestra casa. Lo que se nos ha pedido es que en lugar de un cordero normal, pongamos la sangre del cordero pascual que es Jesucristo, porque Él dio su sangre por ti y por mí para librarnos precisamente de la muerte. Y no debemos de salir de la casa en este momento, tenemos que mantenernos en casa, pero también debemos de mantener esa marca en nuestro corazón, ya no en la casa física, ya no en la puerta física, sino en nuestro corazón, poner la sangre de Jesucristo, porque esa sangre es la marca que nos va a librar de la muerte, de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Entonces, como puedes ver, no hay ninguna coneja, y mucho menos una coneja que ponga huevos. Pero, pues, todo esto es con el afán de que la gente olvide, de que tú y yo olvidemos el verdadero significado de la Pascua, que hoy día te estoy recordando, que en el libro de Éxodo viene bien descrito, ¿verdad?, qué es lo que pasó, que yo te invito a que leas el libro de Éxodo para que veas cómo Dios sacó a su pueblo. Éxodo significa liberación, es sacarlos, es salir, ¿verdad? Entonces, cómo Dios saca a su pueblo de la opresión y de la esclavitud que tuvo en Egipto. Es un libro muy bonito que te explica el poder de Dios y cómo Dios te ama y no me ama a mí. Como te digo, el pueblo de Israel es un pueblo modelo, pero Dios estaba pensando en ti, en mí, en toda su creación, en todos sus hijos, para que podamos ser liberados de la esclavitud del pecado. En aquel entonces los liberó de la opresión, de la maldad de los egipcios, pero a ti y a mí nos quiere librar de la maldad, de la opresión del pecado. Y lo único que tenemos que hacer para evitar la muerte espiritual es mantener en nuestro corazón la marca de Jesucristo, que su sangre preciosa nos marque nuestro corazón, para que el Padre vea en nosotros esa marca y la segunda muerte, que es la muerte espiritual, no nos toque. Este es el video que yo quería compartir contigo. En un momento más lo subo tanto a YouTube y lo pongo el enlace para que lo veas también en Facebook, en el grupo Dixa. Y que Dios te bendiga. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videos para ir llevando la información que todos necesitamos conocer. La palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y decir que conocemos a Dios no es nada más saber que existe. Saber que existe no es suficiente. Tenemos que conocerlo a Él, quién es Él, y conocer su palabra. Para realmente conocer a Dios hay que conocer su palabra. Y lo que estamos haciendo con estos videos es juntos entrar en ese conocimiento de la palabra de Dios. Espero que te haya gustado y espero que en YouTube lo puedas ver, le des like al video y lo compartas para que más personas reciban la misma bendición que tú estás recibiendo el día de hoy. Que Dios te bendiga, te amo mucho en el amor en Cristo y seguimos haciendo videos. Hasta la próxima.